sino también insistiendo en que llevara a mi hermana conmigo. Mamá se secó las lágrimas y dijo: Finian es simplemente inhumano. 3 comidas al día, pero solo le da una a tu hermana. E incluso esa comida caducada y echada a perder, y a pesar de esto, todavía no la deja en paz, golpeándola cada día. Ella lloró ríos de lágrimas. Pero su hermana no mostró gratitud. Mamá, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No fue culpa de Finian. Todo lo está haciendo esa Cresa. Habló con los dientes apretados. De hecho, ella también fue víctima de Cresa. Cresa y Finian crecieron juntos, e incluso sufrió heridas graves para salvarlo, lo que la dejó incapaz de tener hijos, y por lo tanto, inelegible para casarse con él como su esposa legítima. Sin embargo, siguió siendo la amante más apreciada de Finian, librada de sus crueles métodos. Me enfrenté a ella durante mucho tiempo. Ninguna de las dos pudo tomar la delantera. Ella no podía empujarme a la desesperación total, así como yo no podía superarla. Todavía recuerdo cuando organizó una caída para incriminarme y Finian casi me golpea hasta provocarme un aborto espontáneo. Luego estaba esa vez que salimos juntas y ella desapareció repentinamente. Después de buscar por todas partes, asumí que había regresado primero a la base. Tales incidentes no eran infrecuentes, así que regresé. Para mi sorpresa, reapareció al día siguiente, despeinada, sollozando que la había abandonado afuera para que muriera. Pero vi claramente que las marcas en ella eran autoinfligidas. Solo otro esquema para incriminarme. Esa vez Finian me desterró de la base, obligándome a sobrevivir sola durante medio mes. Todo porque exigió que me disculpara con Cresa. ¿Y que se actúa tan consentida y arrogante? Fine no la obedece por completo, ni ignora que sus celosos esquemas han matado a muchas personas. Simplemente no le importa. Después de que deliberadamente mostré compromiso y no resistencia, usé mi sabiduría para aconsejarlo, e incluso soporté el disgusto para declarar que mi corazón le pertenecía por completo. ¿No priorizó Finian finalmente mis intereses y la abofeteó por primera vez? Este hombre simplemente adora las flores delicadas e inocentes. Alguien tan obstinado y orgulloso como mi hermana menor solo desencadenaría su deseo de dominar y abusar. Resoplé fríamente y acepté llevarme a mis padres, pero les di una opción. Había organizado su jubilación, pero nunca los volvería a ver y nunca podría llevar a mi hermana con nosotros. Se quitaron sus máscaras hipócritas y se abalanzaron sobre mí para golpearme. Ingrata. Te criamos para nada. Ni siquiera vales la tierra debajo de los pies de tu hermana. Basura. Si no te necesitáramos para mantener a tu hermana, te habríamos estrangulado hace mucho tiempo. Maldito era. Los guardias zombies detrás de mí los interceptaron, mirando sus rostros retorcidos. Mi corazón se convirtió en hielo. Les había dado oportunidades, pero sus obstinadas ilusiones no me dejaron otra opción. Tenía que dejarlos ir. A partir de entonces, ya sea que vivieran o murieran, no era asunto mío. Mi hermana, al ver el estado de nuestros padres, corrió a tirar de ellos. No iré. No lo haré. Es tu culpa que no pudiera conservar el corazón de Finian. Fracasados inútiles. ¿Por qué no se mueren? Mis padres se quedaron helados en estado de shock, negándose a ver su farsa por más tiempo. Me di la vuelta y me alejé. En los días que siguieron, a Finian todavía no le gustaba su hermana, tratándola solo con golpes y maldiciones. Sin embargo, a pesar de esto, pronto descubrió que estaba embarazada. A partir de ese día, toda la base zumbó con la charla de que estaba esperando un bebé superpoderoso. Capítulo 6. Es obvio quién difundió esos rumores sin siquiera pensarlo. En ese momento, estaba bebiendo la medicina para prevenir el aborto espontáneo enviada por los zombies de Quinton. Ella lo vio y puso los ojos en blanco con desdén. ¿De qué sirve prevenir el aborto espontáneo? Pase lo que pase, solo dará a luz a un monstruo. Solo pensar en un hijo entre un humano y un zombie es repugnante. Quinton se burló. Repetelo. Tranquilamente tomé otro sorbo de la medicina para prevenir el aborto espontáneo, temiendo que algo pudiera pasarme. Vino a buscarme después de encargarse de todos sus asuntos. Ya no necesitaba usar una máscara ahora. Aparte de su cutis ligeramente azul negruzco, su apariencia no era diferente a la de un humano.
De hecho, el tono de piel hacía que sus ojos hundidos parecieran aún más fríos y severos, exudando una mística exótica que lo hacía mucho más atractivo que el superficialmente guapo pero sin espinas Finian. La expresión de mi hermana cambió. Un destello de celos cruzó por sus ojos antes de que rápidamente se burlara. ¿Dónde encontraste a algún hombre al azar para presumir? ¿Qué? Date cuenta de que Quinton es inútil ahora cuando regrese. Le diré que lo has engañado. Solo espera a que te dejen pudriéndote en el desierto. La persona frente a mí frunció el ceño, reprimiendo su ira solo después de ver mi expresión y dijo fríamente, «Soy Quinton». Ella exclamó en estado de shock. «Imposible. Imposible. Te he visto antes. ¿Cómo podrías verte así?» Sonreí y dije, «¿Por qué no puede verse así? Así es como se ve, hermanita. Tú eres la que está ciega y tonta. Ni siquiera puedes reconocer lo que es verdaderamente bueno. La persona a la que renunciaste nunca regresará. Echa un buen vistazo a lo que has perdido». Ella nos escudriñó a mí y a Quinton de pies a cabeza, su rostro se oscureció, pero no pudo decir una palabra. Tal como dije, ella fue quien renunció a todo esto. Al final, solo dijo fríamente, «¿Y qué? Te dejaré presumir por algunos años más. Cuando mi precioso hijo crezca, definitivamente los eliminará a todos. Para entonces, me aseguraré de que estés arrodillada y rogándome que te perdone». Me burlé, realmente esperando que siguiera teniendo tanta confianza después de dar a luz. Capítulo 7. Quinton y yo regresamos al territorio zombie. A medida que pasaban los días, mi embarazo se hizo más notorio, mi vientre se hinchó gradualmente. Dejó de aferrarse a mí constantemente, en cambio, cuidadosamente tocaba mi vientre cada noche y le susurraba. Lo encontré divertido, pero excepto por la noche, siempre estaba ocupado. No me había dado cuenta antes, pero ahora realmente me sentía algo sola. Quinton sintió mi estado de ánimo y preguntó qué pasaba. Sabía que todavía no podía entender completamente mis emociones, así que solo le dije que estaba aburrida y quería algo que hacer. Después de mis repetidas súplicas, finalmente accedió a llevarme con él cuando reuniera recursos antes de la próxima reunión zombie, aunque no sin innumerables advertencias y recordatorios. Una vez más, regresando al campo de batalla, siento que mi sangre hierve de emoción, ansiosa por mostrar mis habilidades. En mi vida anterior, siempre tenía que buscar recursos solo para llenar apenas mi estómago para complacer a Finian. Incluso le di la mayoría de lo que encontré, todo mientras fingía ser completamente dependiente de él, de lo contrario sería torturada hasta la muerte por sus amantes. Más tarde, finalmente me permitió hacerme cargo de la planificación táctica para el equipo. Pero los corazones de las personas son volubles. Esos humanos a regañadientes me obedecían debido a mi estado, pero desconfiaban de mí debido a las luchas de facciones. Aunque constantemente logro las máximas ganancias con mínimas bajas, algunos todavía me consideran no apta para el papel en esta vida. No enfrento tales problemas. Los zombies ejecutan perfectamente mis órdenes. Tal vez siempre estuve destinada a ser una zombie, pero en mi vida pasada, Fioura robó la oportunidad que legítimamente me pertenecía. Afortunadamente, en esta vida, he recuperado lo que era mío. Quinton se ha vuelto más humano, no solo en apariencia, sino también emocionalmente. Cuando se enfrenta a ciertas situaciones, él también comienza a dudar en sentirse reacio. Sin embargo, nadie le dice si está bien o mal. Solo en la oscuridad de la noche acaricia mi vientre hinchado y susurra sus preguntas. ¿Sigo siendo un monstruo? Mi corazón duele por su fragilidad, consolándolo. No, solo estás enfermo y estás mejorando. No te preocupes, suspiró aliviado, sonrió y habló de nuevo. Está bien. Incluso si soy un monstruo, no me dejarás, ¿verdad? Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, sin darme cuenta de la fugaz oscuridad profunda en sus ojos, solo viendo su satisfacción y relajación. No pude evitar abrir el sistema de fertilidad de nuevo, buscando medicina para ayudar a restaurar su cuerpo humano. Pero el sistema de fertilidad solo contenía ayudas para el embarazo y productos materno-infantiles. Decepcionada, cerré el sistema y me quedé dormida con preocupaciones. Capítulo 8. Varios meses después, finalmente llegó el día de mi parto. Olas de dolor abdominal me atormentaban insoportablemente,
haciéndome agarrar las sábanas y llorar en voz alta. Las manos de Quinton temblaban mientras trataba de consolarme, pero ya no podía procesar sus palabras. ¿Dar a luz es así de doloroso? En mi vida pasada, parecía haber ido tan bien. Empecé a preocuparme si había algo mal con el bebé, pero ese no debería ser el caso. Claramente intercambié por gran parte del nivel de salud del niño lo suficiente como para asegurar que sería absolutamente un bebé sano. Quinton finalmente se dio cuenta de que esto no podía continuar. Se puso de pie abruptamente. 1 hora, no, media hora. Consíganme a alguien que sepa cómo dar a luz a un bebé. Rara vez hablaba así ya. Los subordinados zombis temblorosos se fueron y 20 minutos después en realidad trajeron de vuelta a un médico. Lloriqueé de agonía mientras Quinton me tomaba de la mano, constantemente consolándome. El médico siguió animándome a pujar. Después de todo, este era territorio zombie y las condiciones eran crudas. Afortunadamente, no estaba experimentando un parto difícil. El bebé estaba en la posición correcta, pero el niño era simplemente demasiado grande, lo que hacía que el parto fuera arduo. El médico sonrió y me felicitó, entregándome al bebé para que lo sostuviera. 2 niños. Los gemelos son bastante raros en estos días. Sonreí y asentí mientras Quinton me secaba el sudor, solo echando un vistazo ocasional a los bebés. Le di un regaño juguetón. Mientras el médico se reía a carcajadas, suspiró. Siempre pensé que los zombis eran despiadados, pero tu pareja te trata tan bien. Acabo de venir del lugar de Finian. Su esposa también estaba dando a luz hoy. El bebé era aproximadamente del mismo tamaño que el tuyo, pero estaba de nalgas en un parto difícil. Oh, Corito. Finian se negó absolutamente a una cesárea, insistiendo en que los bebés nacidos naturalmente son más inteligentes, que las pobres chicas sufrieron terriblemente. El bebé nació, pero ella casi no lo logra. Debía haber estado hablando de Fioura. Una ola de miedo me invadió. Afortunadamente, tengo el buen sistema de la fortuna. De lo contrario, podría haber sufrido esta calamidad también. Quinton hizo que alguien escoltara al médico y le dio una generosa compensación. El médico se fue, sonriendo de oreja a oreja. Cuando Quinton regresó, recogió al niño que lloraba con una expresión pensativa. Le pregunté con curiosidad en qué estaba pensando. No podemos seguir así. Tanto tú como el niño necesitan más recursos y personas. ¿Qué pasa si terminas teniendo un parto difícil como esa mujer? Mostró un atisbo de miedo en su expresión. Y no pude evitar maravillarme de cómo se estaba volviendo cada vez más como un ser humano real. En el pasado, cuando lo había visto alguna vez tener miedo de algo. No pienses en esas cosas ahora. Concentrémonos en elegir el nombre del niño. Eso es más importante. Traté de consolarlo desviando. Su atención se centró en eso. Afortunadamente, siguió mi ejemplo y cambió sus pensamientos. Los llamaremos Blauno y Garrick. Estuve de acuerdo con una sonrisa. Mientras tanto, nuestra reubicación a la base humana se completó. Cuando los niños crecieron un poco, nos disfrazó y me llevó al territorio de Finian. Capítulo 9. A menudo veía a Fioura en la base. Su hijo era inusualmente grande, tal como decían los rumores. Nacido con superpoderes. A pesar de su corta edad, ya se había convertido en un niño temperamental e inestable. Blae y Garrick se topaban con él de vez en cuando, pero nunca salían perjudicados. Siempre que sufría una humillación, se desquitaba con Fioura. A pesar de que le había dado un hijo, no podía escapar al destino de ser maltratada. Las pequeñas amantes de Fine todavía la despreciaban, usando los mismos trucos de siempre para incriminarla. Sin embargo, siempre terminaba siendo la perdedora. Además de eso, su hijo la golpeaba o la maldecía, haciéndole todo tipo de exigencias. Si no satisfacía sus necesidades, gritaba y arremetía con puños y patadas. Sin embargo, todos los días seguía poniendo una cara feliz. Soñando que cuando su hijo creciera, la ayudaría a eliminar a todos sus enemigos y le daría una buena vida. Y su mayor enemiga, por supuesto, era yo. Mientras tanto, yo estaba disfrutando de una vida ordinaria, como antes del apocalipsis, en la base. Mis 2 hijos sobresalen en todo lo que aprenden,
sin darme problemas adicionales. Se preocupan por mí como su padre. Cada vez que Quinton trae algo agradable a casa, insisten en traer algo aún mejor al día siguiente por la noche. Incluso se preocupan por mi miedo a la oscuridad sin falta. Uno de ellos se levantaba para acompañarme cada vez que necesitaba usar el baño por la noche, lo que me dejaba conmovida y divertida. Unos años más tarde, cuando los niños se volvieron más sensatos, quedé embarazada de nuevo. Pero para mi sorpresa, justo cuando estaba a punto de dar a luz, Fine irrumpió en nuestra casa con sus hombres, sonrió con desprecio mientras desenvainaba su espada y me apuntaba con ella. Alina, nunca esperé que escondieras zombies en la base humana durante tanto tiempo. La entregas a la humanidad, mintiendo en la cama, empapada en sudor frío. Se me había roto la fuente, pero no podía mostrar debilidad. Quinton había ido a comprar comida y aún no había regresado. Tenía que proteger a mis 2 hijos y al bebé en mi vientre. Miré detrás de ella y vi a Fioura mirándome con una expresión de autosuficiencia. Lo sabía. Ella debía estar detrás de esto. ¿Cómo lo descubriste? Pregunt. Fingiendo colma. Por supuesto, a través de mi brillante sabiduría, su acto pretencioso me enfermó, dijo Fioura con impaciencia. Cállate y mátala ya. Fine le dio un revés en la cara y dijo con arrogancia, «Cómo actúo no es asunto tuyo». Ella apretó los dientes y miró a su hijo, que se burló. «Mamá, deja de montar una escena. Papá debería abofetearte un par de veces más para darte una lección». Mis 2 hijos me protegieron detrás de ellos. Sus rostros se llenaron de determinación mientras hablaban. «Si quieres dañar a nuestra madre, tendrás que matarnos primero». Lágrimas corrían por mi rostro. Traté de levantarme, pero me volvieron a empujar hacia abajo. Déjenme ver quién se atreve a ponerle un dedo encima a mi esposa e hijos hoy. Cuando Quinton apareció en la puerta, suspiré aliviada, pero la expresión de Fineyan cambió cuando abofeteó a su hermana de nuevo. ¿No dijiste que no volvería hoy? Fioura se cubrió la cara con lágrimas, pero no pudo pronunciar una palabra de explicación. Fine se fue con sus hombres, y yo di a luz con éxito a mi tercer hijo. Quinton suspiró, y pensando que estaba molesto, habló en su lugar. Ya no es seguro aquí. Volvemos. Por supuesto, estuve de acuerdo. Después de que regresamos, la atmósfera entre humanos y zombis se volvió cada vez más tensa. Los humanos lanzaron varias campañas de exterminio contra los zombis, mientras que los zombis iniciaron múltiples ataques de hordas de zombis. Capítulo 10. Los niños están creciendo, cada uno volviéndose más guapo y valiente. A menudo escucho sobre lo que el hijo de Fioura ha hecho de nuevo. Y recuerdo en mi vida anterior cómo estaba casi maniáticamente decidido a eliminar a todos los zombis. En ese momento, naturalmente estuve de acuerdo. Pero ahora estoy empezando a preocuparme de que realmente pueda hacerlo antes de que pueda encontrar una solución. Quinton se acercó de repente a mí con una expresión grave. He descubierto algo. Yo soy el que desencadenó este apocalipsis, la persona responsable del nacimiento de los zombis. Me quedé atónita por la repentina noticia e instintivamente solté una risa. ¿Por qué estás bromeando así de repente? Él negó con la cabeza. No, no estoy bromeando, Lulu. Gracias a ti y a los niños, finalmente recuperé todos mis recuerdos. Yo soy un pecador de toda la humanidad. Bajó la cabeza angustiado y confesó todo. Solo entonces supe que originalmente era un investigador genial. Durante un experimento, él y sus colegas descubrieron una célula activa previamente desconocida. Por curiosidad, comenzaron una investigación en profundidad. Y fue precisamente este comportamiento lo que finalmente condujo al desastre. Descubrió el peligro de estas células e intentó disuadir a su colega, pero el colega se mantuvo obstinado e incluso lo engañó para que se convirtiera en un sujeto de prueba. Más tarde, la situación se salió de control. Se convirtió en un zombi, pero debido a los numerosos experimentos realizados en él, obtuvo un inmenso poder. Mientras tanto, ese colega murió el primer día del brote de zombis. Tal vez fue el karma como resultado. Quinton se convirtió en el rey zombi al principio del apocalipsis. Sin embargo, esto también causó que sus recuerdos fueran suprimidos por su poder, lo que distorsionó su apariencia en algo grotesco.
No fue hasta que me casé con él y di a luz a sus hijos que sus recuerdos regresaron gradualmente con el nacimiento de nuestros hijos. No pude evitar pensar en mi vida pasada hasta el momento en que morí. Él siguió siendo así de repulsivo. Me dolió el corazón mientras lo abrazaba con fuerza. Está bien. Solo necesitamos corregir nuestros errores. ¿Sabes cómo revertir la zombificación? Reflexionó por un momento, pero los niños intervinieron primero. Papá, sabemos que podemos ayudarte. Los niños rieron alegremente. Y recordé que luego intercambié su inteligencia por el nivel más alto, sonriendo con alivio. Dejen que los niños te ayuden a terminar este error juntos. Finalmente se liberó del dolor y sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Tienes razón. Gracias, Lulu. Nos miramos a los ojos y reímos juntos. Tal vez fue más fácil encontrar inspiración en tal atmósfera. Como de repente recordé a mi hijo de mi vida pasada que planeaba atrapar y quemar a los zombis, recordé cuidadosamente los detalles ahora que existe la posibilidad de revertir la zombificación. No puedo dejar que maten a más gente inocente. Capítulo 11. Hice que la gente vigilara de cerca todos los lugares de fácil acceso. Así que el hijo de Fioura no pudo encontrar una oportunidad para atacar esta vez. En lugar de reflexionar sobre sus propias decisiones, culpó a Fioura por no estar dispuesta a ayudarle, lo que provocó que siempre lo atraparan. Fine, siendo algo decente con su único hijo, empezó a resentir la inutilidad de Fioura después de escuchar tales quejas repetidamente. Al escuchar esto, solo solté una fría risa. Lo más probable es que resentía a Fioura por perder su aspecto y no darle un segundo hijo. Pero lo que me impactó por completo fue que realmente pensó que todavía estaría dispuesta a casarme con él en estas circunstancias. Envió a Fioura para persuadirme de que me volviera a casar, magnánimamente, afirmando que no le importaba que tuviera 3 hijos. Quinton inmediatamente quiso echarla, pero lo detuve. Miré a Fioura, su cuerpo cubierto de capas de viejas y nuevas cicatrices. Su rostro envejecido. Aunque soy la hermana mayor, parecía tener más de una década más que yo, sentada frente a mí. Me miró con celos. Alina, aparte de tener suerte en la vida, ¿qué otras habilidades tienes? No debería haberte dejado casarte con esta familia. Debería haberte arrojado a una horda de zombis. Después de todo, te encanta actuar descaradamente frente a ellos. Sonreí y dije, así es. Solo tengo suerte. ¿Y qué? ¿Celosa? Mia Díaz. Es inútil. Lo que es mío siempre será mío, y nunca podrás quitármelo. Después de que terminé de hablar, de repente gritó. Me cansé de eso y dejé que los zombis se la llevaran, pero nunca esperé que se atreviera a robar información clasificada. Se llevó todos los resultados de la investigación. Envié zombis tras ella, pero al final, solo recuperamos lo que había robado. El zombi dijo que presenció cómo el hijo de Fioura la mataba con poderes sobrenaturales. Parecía que ni siquiera él se lo esperaba. Después de abrazar a Fioura y llorar durante un rato, simplemente la enterró apresuradamente. Después de un largo silencio, solo pude suspirar. Tal vez sea mejor que nuestro enredo a través de 2 vidas termine aquí. Capítulo 12. En el año 26 del Apocalipsis, Quinton y los niños finalmente lograron desarrollar el suero de reversión. Cada zombi podía volver a ser humano, y el mundo finalmente se liberó del flagelo de los no muertos. Al volver al orden una vez más, esas bases humanas que se habían proclamado reyes y tiranos fueron desarraigadas una por una. Finanians incluidos. Él y su joven amante fueron golpeados hasta la muerte por la gente enfurecida que habían oprimido durante tanto tiempo, mientras que su hijo superpoderoso fue aniquilado por las armas nacionales reconstruidas. Nadie sabe cómo comenzó el apocalipsis, pero todos sabrán quién lo terminó. Erigieron monumentos para Quinton y para mí. Nos convertimos en figuras queridas, como líderes. Los niños crecían día a día, el mayor estudiando, el segundo vivaz y el tercero alegre. Mientras que el jefe se encargaba de varios asuntos, Quinton y yo dejamos el lugar donde habíamos vivido durante más de 20 años para viajar y disfrutar del paisaje en las áreas reconstruidas. Ocasionalmente, la gente nos reconocía y sonreía mientras nos daban algunos regalos de cortesía. Apoyándome en su hombro, miré el hermoso mundo de montañas verdes y aguas cristalinas y a la gente que,
a pesar de soportar dificultades, finalmente había vuelto a la felicidad. No pude evitar sonreír. Me preguntó de qué estaba sonriendo. Negué con la cabeza, guardándome el pensamiento para mí misma. Es maravilloso tener una segunda oportunidad. Finalmente he encontrado mi propia felicidad verdadera y también he traído felicidad a muchos otros. Mi pasado con Fioura ya no me preocupa. Ahora tengo un esposo amoroso y un hijo excepcional. Ella también pagó por sus errores con su vida. Aquellos que me causaron dolor en mi vida anterior han recibido todo su merecido castigo. Ya estoy muy contenta. Extra el mundo original. El año 30 del Apocalipsis. El mundo ha sido completamente destruido y ya no es adecuado para la habitación humana. Sin embargo, el número de humanos supervivientes es ahora extremadamente pequeño. Por alguna razón, los zombies se hacen gradualmente más fuertes, solo para volver a su estado más primitivo un día, perdiendo toda posibilidad de una mayor evolución. El renombrado rey zombie también cayó hace 2 años, aunque antes de morir, pareció recuperar la conciencia y dejó escapar un suspiro. El mundo quedó en silencio mientras las plantas y los animales reclamaban la tierra, rezando tanto sobre los zombies como sobre los humanos, hasta que el último humano se convirtió en un zombi. Hasta que el último zombi perdió la cabeza. La humanidad ha desaparecido del mundo y tal vez algún día incluso los últimos rastros de nuestra existencia se desvanecerán en la nada. Historia 2. Después del fin del mundo, protegí a mi hermana menor y la salvé de una muerte segura y le impedí fugarse con un canalla. Inesperadamente, ella me guardó rencor por esto. Cuando los zombies rodearon la base, ella abrió la puerta de la base. Como resultado, todos en la base fueron enterrados con su supuesto amor. En esta nueva vida. Viendo a mi hermana menor suplicándome lastimosamente, le sonreí y le dije, Harrison es un buen hombre digno de tu compromiso de por vida. La hermana no te detendrá, también. Es mejor elegir un día que tropezarse con uno. Entonces puedes salir de la base ahora. 1. Renací el día de mi 27 cumpleaños. Mi hermana menor, Eliza, tiró de mi manga, hizo un puchero con los labios y actuó como una niña haciendo una rabieta. Hermana, solo déjame ir con Harrison. No recordaba en absoluto que hoy era mi duro mediodía libre. Tampoco recordaba que había reservado específicamente este mediodía para llevarme bien con ella. Bueno, después de todo, no nos habíamos visto durante casi un mes, viendo que no respondía durante mucho tiempo. Eliza balanceó su cuerpo de un lado a otro y gritó en voz alta, «Hermana, ya no soy una niña. No puedes restringir mi libertad como solías hacer. Además, Harrison me protegerá bien». La habitación familiar, la escena familiar y la conversación familiar, me quedé atónita por un momento, y los recuerdos en mi mente se volvieron vívidos. En mi vida anterior, Eliza también me pidió en este día que saliera de la base con Harrison. Pero en ese momento, pensé que era demasiado peligroso afuera con zombies corriendo desenfrenadamente. Firme y justamente rechacé la petición de Eliza debido a la existencia de las regulaciones especiales de protección. Eliza no podía salir de la base sin mi permiso, así que tuvo que quedarse en la base y observó cómo Harrison, a quien le gustaba, salía de la base con otra chica. No sabía lo que Harrison le había dicho antes de irse. Pero desde entonces, Eliza pareció guardarme rencor. No solo se mudó de la casa donde vivíamos juntas, sino que tampoco volvió a llamarme hermana cuando me vio. Pensé que esto era solo una pequeña rabieta de una niña. Después de todo, desde que éramos pequeñas, cada vez que Eliza no conseguía lo que quería de mí, perdía los nervios conmigo. Pero no esperaba que debido a Harrison, Eliza dejó de verme por completo como su hermana. Incluso guardó rencor a todos en toda la base. Cuando estalló otra ola de ataques de zombies, abrió la puerta defensiva de la base. Los zombies entraron en la base y la base fue completamente. Cuando recordé la escena que vi en el laboratorio en el centro mismo de la base, mi corazón se sintió como si estuviera siendo apretado por una mano grande y no podía recuperar el aliento. Lo siento por aquellos que me admiraban y confiaban en mí. Lo siento por su confianza en mí. Si no fuera por mi obstrucción, Eliza no me habría odiado y tal cosa no habría sucedido. Apreté mis manos en puños y mis uñas casi perforaron las palmas de mis manos. Justo entonces, una mano se levantó desde un lado, abrió mi palma y me consoló silenciosamente.
Giré mi cabeza para mirar y vi que era mi novio y compañero, Gavin. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, supe que él también había renacido. Gavin apretó mi mano, dándome una gran tranquilidad. Rápidamente ajusté mis emociones y me giré para mirar a Eliza. ¿De verdad te gusta ese tipo, Harrison? Los ojos de Eliza se iluminaron, y respondió con entusiasmo, por supuesto. Levanté una sonrisa formulista que no podía ser criticada. Entonces puedes ir con él con confianza. Es el camino que has elegido tú misma, y la hermana no interferirá contigo. También quería ver lo brillante que era el supuesto camino correcto que elegiste en tu vida anterior después de obtener mi aprobación. Eliza corrió felizmente fuera de la habitación para encontrar a su buen hermano. Olvidó por completo el cumpleaños de su hermana. Pero ya no me importaba. Me giré y abracé a Gavin con fuerza, respirando profundamente su aroma. Es tan genial, Gavin. Pensé que nunca te volvería a ver. En la vida anterior, cuando llegó la marea de zombies, yo estaba en la capa más externa del área experimental, y él todavía estaba haciendo experimentos en la capa más interna. Mi mayor arrepentimiento antes de morir fue que no tuve tiempo de desarrollar la vacuna. Mi segundo mayor arrepentimiento fue que no pude ver a Gavin por última vez. Pero afortunadamente, ambos hemos vuelto. Margot. Afortunadamente, la voz de Gavin tembló ligeramente. Lo noté rápidamente y mi corazón se llenó de olas de angustia. No sabía por lo que había pasado después de que yo muriera. Después de un breve abrazo, empezamos a compartir información el uno con el otro. Según Gavin, una gran parte de nuestros experimentos anteriores eran correctos. No estábamos lejos del día en que realmente podríamos desarrollar la vacuna, pensando que podría volver a la casa donde había vivido durante 20 años y que podría salvar a mis conciudadanos infectados. La sonrisa en mi rostro no podía desvanecerse. Nadie quiere volver al mundo antes del fin del mundo. Y nadie está dispuesto a matar a sus antiguos conciudadanos. Margot, podemos hacerlo. Gavin tomó mi mano, sus ojos determinados. Podemos traer de vuelta la chispa del pasado y volver a nuestra ciudad natal. 3. El día que Eliza dejó la base, todavía me tomé el tiempo para despedirla por última vez. Estaba sosteniendo la mano de Harrison y mirándolo con una expresión feliz cuando me vio venir. Eliza inclinó ligeramente la cabeza como si me mostrara su amor. Hermana, estás aquí. Harrison y yo estamos a punto de partir. Miré a Harrison al lado de Eliza. Cuando vio que era yo, una expresión de caliente apareció en su rostro. Puso una mano en su cintura con un poco del aire de soy el mejor del mundo. Era una persona tan poco notable que hizo que Eliza en la vida anterior nunca lo olvidara. Aparté mi mirada, temiendo que si lo miraba una vez más, no podría resistirme a actuar. Harrison era arrogante, pero no tenía ninguna habilidad real cuando estaba en la base. No estaba dispuesto porque no recibía atención. Pero en el mundo apocalíptico, la habilidad y el estatus son directamente proporcionales. No importa dónde fuera Harrison, no obtendría el trato que quería. ¿Estás segura de que quieres irte? Miré a Eliza, mi voz fría. Eliza, tienes que entender que una vez que salgas por esta puerta, ya no eres mi hermana, y no serás protegida por eso. Tienes que hacer todo por ti misma. Dije esto no por consideración por el llamado afecto fraternal, sino para decirle a Eliza que no importaba lo que le sucediera en el futuro, no me importaría. Pero con la mente simple de Eliza, no pudo entender esto. Cuando escuchó lo que dije, su rostro mostró insatisfacción. Hermana, ¿de qué estás hablando? Yo también puedo hacerme un nombre. Solo espera y verás. Después de decir esto, Eliza ni siquiera quiso saludarme. Se subió al coche con Harrison y salió de la ciudad. La vi desaparecer de mi vista y finalmente solté un suspiro de alivio. De esta manera, la trágica escena de la base en la vida anterior no debería volver a ocurrir. Porque en la reunión mensual regular, propuse tomar medidas preventivas correspondientes para hacer frente a la marea de zombies que llegaría en 2 meses. Pero fui cuestionada por algunas personas en la base. La marea de zombies siempre ha ocurrido en un momento incierto. ¿Cómo puede la doctora Marco estar segura de que la próxima será en 2 meses? Mi enemigo jurado, Finn, entrecerró los ojos y me miró.
Me sorprendí por un momento y luego me di cuenta de que había tenido tanta prisa que había soltado el tiempo. No podía muy bien decir que había renacido, ¿verdad? Pero cuando pensé en la trágica situación de la base careciendo de suministros en la vida anterior, tuve que hacer que aceptaran tomar precauciones por adelantado. Mis pensamientos pasaron rápidamente por mi mente. Justo cuando estaba a punto de hablar, Gavin, que estaba sentado a mi lado, puso su mano sobre la mía y la palmeó un par de veces. Lo miré y él me dio una mirada tranquilizadora. Porque los resultados de la investigación acaban de salir y aún no he tenido tiempo de informarlos. Basándonos en una gran cantidad de datos y simulaciones, finalmente hicimos el modelo relevante temprano esta mañana. Gavin se levantó, hizo un gesto para proyectar los datos en la pantalla grande y comenzó a explicar. Después de su explicación, se llegó a la conclusión final. Así que todos, según nuestros cálculos, la próxima marea de zombies llegará en 2 meses. Hubo un estallido de discusión abajo y finalmente Finn hizo una pregunta. Profesor, ¿cuál es la tasa de precisión de este modelo suyo? Gavin sonrió y asintió. La tasa de precisión cercana al 100% hizo que la gente de abajo estallara en un alboroto de inmediato. Gavin entrecerró sus largos y estrechos ojos, pero la sonrisa en sus ojos no era amable. Todos, por favor, voten rápidamente para tomar una decisión. La seguridad de la base puede estar en nuestras manos. Al final, se aprobó con un voto unánime. La base entró en un estado de preparación para la guerra. Después de la reunión, aparté a Gavin a un lado. Como esperaba, vi las ojeras debajo de sus ojos. Te quedaste despierto toda la noche a mis espaldas solo para hacer este modelo. Toqué los ojos de Gavin con angustia. Margot, está bien. No estoy cansado. Gavin tomó mi mano y la besó. De repente, pensé en algo, retiré mi mano y miré a Gavin. En serio, recuerdo que antes de morir en la vida anterior, el trabajo de ese equipo de modelado acababa de empezar. Entonces, ¿cómo te las arreglaste para construir con éxito el modelo tan rápidamente? Miré de cerca a Gavin y no me perdí el destello de dolor en sus ojos. Sus manos temblaron mientras acariciaba mi rostro y bajó la voz como si tuviera miedo de romperme. Margot, todo está en el pasado. Puse mi mano sobre la suya, fruncí mis labios ligeramente. Al final, solo abracé a Gavin y no pregunté nada más. 5. El trabajo de preparación de la base para la guerra se llevó a cabo de manera ordenada. Pedí a la gente que prestara especial atención al sistema de prevención y control de la puerta de la base. Dio la casualidad de que hubo un problema con este lugar cuando llegó la marea de zombies en la vida anterior. Por eso Eliza pudo abrir la puerta de la base y así surgió la trágica situación más tarde. Pero ahora es diferente. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones en la base, no olvidé prestar atención a lo que estaba pasando con Eliza. Después de todo, tenía bastante curiosidad por ver si el camino que eligió era fácil de recorrer. Instalé un programa en el dispositivo portátil de Eliza que me enviaría vídeos en tiempo real. Eliza siguió a Harrison y algunas otras personas y caminó hacia una base armada privada llamada Dragón en el este. La primera mitad del viaje fue bastante tranquila. Los pocos seguían charlando y riendo, esperando con ilusión cómo serían cuando llegaran a la nueva base. Eliza también aprovechó la oportunidad para expresar su insatisfacción conmigo. Mi hermana dijo que lo estaba haciendo por mi propio bien, pero me restringe todos los días y no me deja salir de la base. Ahora que lo pienso, no he visto cómo es el exterior desde hace mucho tiempo. Esa llamada lista de protección especial se supone que me protege, pero es más como restringirme. ¿Cuándo? Su interés se concentró en eso. Por suerte, me hizo caso y cambió de tema. Vamos a ponerles de nombre Bla1 y Garrick. Estuve de acuerdo sonriendo. Al mismo tiempo, ya estaba lista nuestra mudanza a la base de los humanos. Cuando mis hijos crecieron un poco, nos disfrazó y me llevó a la zona de Finian. Capítulo 9. Solía ver a Fioura en la base. Su hijo era más grande de lo normal, como se comentaba. Había nacido con superpoderes. A pesar de ser tan joven, ya era un niño volátil y de mal genio. Blae y Garrick se lo encontraban de vez en cuando, pero nunca salían perjudicados. Cada vez que le hacían algo malo, se desquitaba con Fioura.
Aunque le había dado un hijo, no podía evitar que la maltrataran. Las amantes jóvenes de Fine aún la despreciaban y la engañaban con los mismos trucos de siempre. Pero siempre terminaba perdiendo. Además, su hijo la golpeaba o la insultaba y le exigía de todo. Si no cumplía sus exigencias, gritaba y pegaba puñetazos y patadas. Pero aún así ponía buena cara a diario. Soñaba con que su hijo la ayudaría a librarse de sus enemigos y le daría una vida buena cuando creciera. Y su peor enemiga, claro está, era yo. Mientras tanto, yo disfrutaba de una vida normal, como si no hubiera un apocalipsis, en la base. Mis 2 hijos sacaban buenas notas en todo y no me daban ningún problema. Se preocupaban por mí igual que su padre. Cada vez que Quinton traía algo bueno a casa, ellos insistían en traer algo aún mejor al día siguiente por la noche. Incluso se preocupaban por mi miedo a la oscuridad. Siempre se levantaba uno de ellos para acompañarme si tenía que ir al baño por la noche, lo que me hacía sentir agradecida y divertida. Unos años después, cuando los niños fueron más maduros, me quedé embarazada otra vez. Pero, para mi sorpresa, cuando estaba a punto de dar a luz, Finn entró en nuestra casa con sus hombres, con una sonrisa burlona mientras sacaba la espada y me apuntaba. Alina, no me esperaba que estuvieras escondiendo zombis en la base de los humanos desde hace tanto tiempo. Entrégala a la humanidad, mintiendo en la cama y empapada en sudor frío. Había roto aguas, pero no podía mostrar debilidad. Quinton había ido a comprar comida y aún no había vuelto. Tenía que proteger a mis 2 hijos y al bebé que llevaba dentro. Miré a mi espalda y vi a Fioura mirándome con una sonrisa de superioridad. Lo sabía. Ella tenía que estar detrás de esto. ¿Cómo te has enterado?, pregunté, fingiendo estar tranquila. Por supuesto, gracias a mi gran inteligencia, me daba asco su forma de actuar, dijo Fioura con impaciencia. Cállate y mátala ya. Fine le dio una bofetada y dijo con prepotencia, ¿cómo actúo yo no te importa? Ella apretó los dientes y miró a su hijo, que sonrió burlonamente. Mamá, deja de montar espectáculos. Papá debería darte un par de bofetadas más para que aprendas. Mis 2 hijos me protegieron poniéndose delante de mí. Sus caras estaban llenas de determinación cuando hablaron. Si queréis hacer daño a nuestra madre, tendréis que matarnos primero. Me caían lágrimas por la cara. Intenté levantarme, pero me volvieron a tumbar. A ver quién se atreve a tocar a mi mujer y a mis hijos. Cuando Quinton apareció por la puerta, respiré aliviada, pero Finian puso mala cara y le pegó a su hermana otra vez. ¿No habías dicho que no iba a volver hoy? Fioura se tapó la cara con las manos llorando, pero no pudo decir nada. Fine se marchó con sus hombres, y yo pude dar a luz a mi tercer hijo. Quinton suspiró y, creyendo que estaba enfadado, dijo algo. Ya no es seguro aquí. Volvamos. Por supuesto, estuve de acuerdo. Después de regresar, el ambiente entre humanos y zombis se fue tensando. Los humanos hicieron varios intentos de acabar con los zombis, mientras que estos atacaron con hordas muchas veces. Capítulo 10. Los niños se hacen mayores, cada vez más guapos y valientes. A menudo oigo cosas que ha vuelto a hacer el hijo de Fioura. Y recuerdo en mi vida anterior lo obsesionado que estaba con acabar con todos los zombis. En ese momento, por supuesto, yo estaba de acuerdo. Pero ahora me preocupa que lo haga antes de que yo pueda encontrar una solución. Quinton vino a verme de repente con cara seria. He descubierto algo. Yo soy quien provocó este apocalipsis, el responsable de que los zombis nacieran. Me quedé de piedra al escuchar esa noticia repentina y me reí sin poder evitarlo. ¿Por qué dices esas cosas de repente? Él negó con la cabeza. No, no estoy bromeando, Lulu. Gracias a ti y a los niños, por fin he recuperado la memoria. Yo soy un pecador contra toda la humanidad. Bajó la cabeza con dolor y lo confesó todo. Solo entonces supe que en realidad era un investigador brillante. Durante un experimento, él y sus compañeros descubrieron una célula activa que no conocían. Por curiosidad, empezaron a investigar a fondo. Y fue esa conducta la que terminó provocando el desastre. Descubrió el peligro de esas células e intentó que su compañero no lo hiciera, pero este se negó e incluso le engañó para que se convirtiera en un sujeto de pruebas. Más tarde, la situación se les fue de las manos.
Se convirtió en un zombi, pero gracias a los muchos experimentos que le hicieron, obtuvo un poder enorme. Mientras tanto, ese compañero murió el primer día de la epidemia de zombis. Quizá fue el karma. Quinton se convirtió en el rey de los zombis al principio del apocalipsis. Pero esto hizo que su poder reprimiera sus recuerdos y cambiara su aspecto a algo horrible. No fue hasta que me casé con él y tuve a sus hijos que sus recuerdos fueron volviendo poco a poco con el nacimiento de los niños. No pude evitar pensar en mi vida pasada hasta el momento de mi muerte. Seguía siendo así de asqueroso. Me dolió el corazón al abrazarlo. No pasa nada. Tenemos que arreglarlo. ¿Sabes cómo revertir la zombificación? Se quedó pensando un momento, pero los niños hablaron primero. Papá, sabemos que podemos ayudarte. Los niños se rieron alegremente. Y recordé que después cambié su inteligencia por el nivel más alto, sonriendo aliviada. Dejad que los niños te ayuden a solucionar esto juntos. Por fin se libró del dolor y sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Tienes razón. Gracias, Lulu. Nos miramos a los ojos y nos reímos. Quizá era más fácil tener ideas en un ambiente así. Como de repente me acordé de mi hijo de mi vida anterior, que planeaba atrapar y quemar a los zombis, recordé bien los detalles ahora que es posible revertir la zombificación. No puedo dejar que maten a más gente inocente. Capítulo 11. Hice que vigilaran de cerca los sitios de fácil acceso, para que el hijo de Fioura no pudiera atacar esta vez. En lugar de pensar en lo que hacía, culpó a Fioura por no ayudarle, lo que provocó que siempre lo pillaran. Fine, que era más o menos bueno con su único hijo, empezó a estar harto de que Fioura no sirviera para nada después de oír esas quejas muchas veces. Al oír esto, solo solté una risita. Lo más probable es que estuviera enfadado con Fioura por ser fea y no darle un segundo hijo. Pero lo que me sorprendió mucho fue que pensara que aún quería casarme con él en esa situación. Envió a Fioura para que me convenciera de que me volviera a casar, diciendo que no le importaba que tuviera 3 hijos. Quinton quiso echarla de inmediato, pero yo lo detuve. Miré a Fioura, con el cuerpo lleno de cicatrices antiguas y nuevas. Estaba muy envejecida. Aunque soy la hermana mayor, parecía 10 años mayor que yo, sentada enfrente de mí. Me miró con envidia. Alina, aparte de tener suerte en la vida, ¿qué más sabes hacer? No debería haber permitido que te casaras con esta familia. Debería haberte tirado a una horda de zombis. Si al fin y al cabo te encanta hacer el ridículo delante de ellos. Sonreí y dije, eso es. Solo tengo suerte. ¿Y qué? ¿Estás celosa, mi adiós? No sirve de nada. Lo que es mío siempre será mío y no podrás quitármelo. Después de que acabé de hablar, gritó de repente. Estaba harta y dejé que los zombis se la llevaran, pero no me esperaba que se atreviera a robar información confidencial. Cogió todos los datos de la investigación. Mandé a los zombis tras ella, pero al final solo recuperamos lo que había robado. El zombi dijo que vio cómo el hijo de Fioura la mataba con poderes. Ni él mismo se lo esperaba. Después de abrazar a Fioura y llorar un poco, la enterró rápido. Después de un rato en silencio, solo pude suspirar. Quizá es mejor que esto termine aquí. Capítulo 12. En el año 26 del Apocalipsis, Quinton y los niños por fin lograron desarrollar el suero para revertir el proceso. Todos los zombis podían volver a ser humanos y el mundo por fin se libró de los no muertos. Una vez que todo volvió a la normalidad, las bases de los humanos que se habían proclamado reyes y tiranos fueron eliminadas una a una, incluidos los Finians. La gente a la que habían oprimido durante tanto tiempo los mataron a golpes a él y a su joven amante, mientras que el hijo con superpoderes fue destruido por las armas nacionales reconstruidas. Nadie sabe cómo empezó el apocalipsis, pero todos sabrán quién lo terminó. Nos hicieron monumentos a Quinton y a mí. Nos convertimos en personas queridas, como si fuéramos líderes. Los niños crecían día tras día, el mayor estudiando, el segundo siendo divertido y el tercero alegre. Mientras el jefe se encargaba de varios asuntos, Quinton y yo dejamos el sitio en el que habíamos vivido durante más de 20 años para viajar y disfrutar de las zonas reconstruidas. De vez en cuando, la gente nos reconocía y nos sonreía mientras nos daban algún regalo. Apoyándome en su hombro,
Miré el mundo hermoso de montañas verdes y aguas cristalinas y a la gente que, a pesar de haber sufrido mucho, había vuelto a ser feliz. No pude evitar sonreír. Me preguntó por qué sonreía. Negué con la cabeza y no le dije nada. Es genial que nos den una segunda oportunidad. Por fin he encontrado mi felicidad y he hecho felices a muchos otros. Ya no me preocupa mi pasado con Fioura. Ahora tengo un marido que me quiere y un hijo genial. Ella también pagó por lo que hizo con su vida. Los que me hicieron daño en mi vida anterior han recibido su merecido. Estoy muy contenta. Extra del mundo original. El año 30 del Apocalipsis. El mundo ha sido destruido por completo y ya no se puede vivir en él. Sin embargo, el número de humanos que quedan con vida es muy bajo. Por alguna razón, los zombies se hacen más fuertes poco a poco, hasta que vuelven a ser como eran antes y pierden toda posibilidad de evolucionar. El famoso rey zombie también cayó hace 2 años, aunque antes de morir, pareció recobrar la conciencia y suspiró. El mundo se quedó en silencio mientras las plantas y los animales volvían a apoderarse de la tierra, atacando tanto a los zombies como a los humanos, hasta que el último humano se convirtió en zombie. Hasta que el último zombie perdió la cabeza. La humanidad ha desaparecido del mundo y quizá algún día hasta los últimos restos de nuestra existencia se desvanezcan. Historia 2. Después de que el mundo llegara a su fin, protegí a mi hermana pequeña y evité que muriera y que se. Eliza hablaba de mí, fruncía el ceño habitualmente como si yo, como su hermana, le hubiera hecho algo realmente lamentable. Quizos me menosprecia. Rara vez regresa. Incluso si coincidimos cuando tiene tiempo, no me dirige mucho la palabra. Harrison le dijo con desdén, esa gente de la base es así. Nos miran por encima del hombro porque disfrutan de privilegios. Realmente se creen que son especiales, ¿no? Solo un poco más listos que nosotros. No tienen ninguna habilidad real. Pero he oído que la base Dragón es diferente. En Dragón, definitivamente podremos hacer realidad nuestras ambiciones. El lacayo de Harrison rápidamente hizo eco. Harrison tiene razón. Harrison se sintió complacido y abrazó a Eliza con afecto. Cariño, no te preocupes. Definitivamente serás feliz conmigo. Eliza golpeó juguetonamente a Harrison y enterró su rostro en su pecho, quejándose, eres tan molesto. Hay tanta gente aquí. Omití esta parte sin expresión alguna. No quería perder el tiempo observando la actuación de estos dos enamorados. Pronto, lo realmente interesante sucedió cuando el grupo estaba casi en la nueva base. Un grupo de personas les robó sus suministros en el coche. Harrison solía alardear de lo genial que era, pero en el momento crítico, solo sabía esconderse en la parte de atrás con Eliza. Eliza tampoco pudo proporcionar ninguna ayuda marcial. Solo podía encogerse temerosamente en los brazos de Harrison. Después de esta batalla, todos en el grupo, excepto Harrison y Eliza, parecían bastante desaliñados. Esquivaron a los zombies por todas partes y llegaron destructivamente a Dragón. Aunque no lo dijeron en voz alta, no pudieron evitar maldecir a Harrison varias veces en sus corazones. De pie en la puerta de la base, derramaron lágrimas de emoción, pero no esperaban tener que pasar por una serie de registros antes de entrar en la base. Todos los objetos de valor tuvieron que ser entregados. Eliza también fue palpada mucho durante este proceso. Cuando había sufrido semejante injusticia. Inmediatamente extendió su mano y quiso abofetear al buscador, pero esta era una base privada. No había orden, equidad o moralidad aquí, y ya no había una lista de protección especial para escoltarla. El buscador sin ceremonias extendió su mano y agarró la muñeca de Eliza. Abofeteó a Eliza en la cara con una bofetada. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Eliza inmediatamente se pusieron rojos en el acto, y se cubrió la cara con incredulidad. El buscador se burló. Niña, ¿crees que esta es la base oriental donde solías quedarte? Aquí. La fuerza es el rey. Aquellos sin fuerza tienen que esperar a ser intimidados. Solo te estoy enseñando esto por adelantado. Eliza contuvo el aliento y miró a Harrison en busca de ayuda. Harrison estaba ocupado halagando al hermano mayor de la gente en Dragón y no se preocupaba en absoluto por Eliza. Así que Eliza tuvo que apretar los dientes y soportar todo esto. También tenía una opinión sobre Harrison.
Fue palpada groseramente en el pecho por el buscador. Abrazó a Harrison y entró en Dragón con una sonrisa forzada en su rostro. Todavía sintiéndose agraviada. ¿Pensaba que eso era todo? Apagué el monitor y me estiré. No, esto es solo el comienzo. Eliza 6, confiando en los recuerdos de mi vida anterior. Gavin y yo corregimos muchos errores en el equipo bajo nuestra investigación de horas extras. Logramos un avance en la primera etapa en solo medio mes. Mirando los datos que se desarrollaban gradualmente en una buena dirección, todos los presentes tenían lágrimas en los ojos. Desde el momento en que entramos en el laboratorio, nuestros objetivos eran los mismos. Después de animarnos mutuamente, empezamos a dedicarnos a una nueva ronda de investigación. En el mundo apocalíptico, el tiempo era más precioso que cualquier otra cosa. Gavin y yo seguimos trabajando continuamente en el laboratorio. Cuando se desarrollaron la vacuna de la primera fase y el agente purificador de la primera fase, todavía quedaban 7 días antes del brote de la marea zombie. Solo entonces Gavin y yo tuvimos el ánimo y el tiempo para ir a casa y descansar. Después de tomar un descanso, saqué mi dispositivo de comunicación y luego vi innumerables solicitudes de comunicación y mensajes enviados a mí por Eliza. Sin embargo, debido a que estaba ocupado con la investigación antes, había establecido el modo no molestar. Los mensajes de Eliza cambiaron de rogar y arrepentirse al principio a culpar y quejarse más tarde. Ordené los mensajes y luego aprendí lo que había sucedido allí. La base Dragón era una base establecida de forma privada. Así que, naturalmente, no había gente oficial para mantener el orden. Era caótico y desordenado allí. Y los males de la naturaleza humana se podían ver en todas partes. Esta fue una de las razones por las que detuve a Eliza en mi vida anterior. Pero Eliza fue lavada el cerebro por Harrison y pensó que él definitivamente podría protegerla. Bueno, ella lo siguió sin preguntar mucho. Bueno, la retribución llegó, ¿no? Harrison no pudo llevarse bien en Dragón y encontró muchos obstáculos. Quería dejar Dragón, pero sin suministros, no podía moverse ni una pulgada. Justo entonces, el jefe de Dragón mostró su interés en Eliza. Con solo regalar a una mujer insignificante, podía cambiar la situación actual. Harrison se alegró inmediatamente. Sin decir una palabra, tomó la iniciativa de enviar a Eliza a la cama del jefe. Esta fue exactamente la razón por la que Eliza trató de contactarme en primer lugar. Hermana, Harrison quiere que me acueste con el jefe de la base. Lo amo tanto. ¿Cómo pudo hacer esto? Hermana, me equivoqué. Por favor, sálvame. Si no voy, Harrison me golpeará y me obligará a ir. Sé que me equivoqué. Debería haberte escuchado. Me desplacé por los mensajes, en silencio, mirando los mensajes de texto cada vez más locos de Eliza. Margot, soy tu propia hermana. ¿Por qué no me salvarás? Si no me hubieras detenido en primer lugar, ¿cómo podría haber terminado en esta situación? Margot, ¿has olvidado lo que mamá te dijo antes de morir? Soy tu hermana y tienes que protegerme. He sabido sobre la naturaleza egoísta de Eliza durante mucho tiempo. Desde que éramos jóvenes, ella solo consideraba sus propios intereses, incluso cuando los intereses de sus familiares más cercanos entraban en conflicto con los suyos. No dudaría en elegir dañar a otros para proteger sus propios intereses. No importa cuántas cosas buenas hicieran otros por ella, solo recordaría las cosas malas que le hiciste. En mi vida anterior, quería protegerla y evitar que se fuera con Harrison, y ella me guardó rencor. En esta vida, la dejé ir con Harrison como ella deseaba. Y ahora se arrepiente y me culpa por no recordárselo. No importa lo que haga, ella estará insatisfecha. Me burlé y apagué mi teléfono. El último mensaje de Eliza pasó por mi mente. ¿Cómo se atreve Eliza a mencionar a mi mamá? Ni siquiera pensó en cómo murió mi mamá. Una esquina de la colcha fue levantada. Gavin rápidamente se subió a la cama y me abrazó en sus brazos. Besos suaves aterrizaron en mi cabello. Me sentí un poco cosquillosa y me apoyé en Gavin con una sonrisa. ¿Qué pasa? Gavin no respondió, pero solo expresó su anhelo por mí con sus acciones desde que renacimos. Gavin se ha vuelto más proactivo que en su vida anterior. Esto me hizo preguntarme qué pasó exactamente después de que yo muriera en mi vida anterior.
Debe haber sido algo que hizo que una persona que estaba acostumbrada a mantener sus emociones bajo control liberara todo su amor por mí. Un rastro de angustia brotó en mi corazón. Y dejé que Gavin hiciera sus pequeñas acciones. Gavin, ¿crees que podremos ver el mundo volver a ser como era antes del apocalipsis? Le tomé la mano y me giré para mirarlo. Sí, lo haremos. Gavin besó mi frente, su tono era determinado. Era como si realmente lo hubiera visto. 7. A medida que se acercaba el momento para que la marea zombie estallara, el nivel de seguridad en la base se hacía más y más alto. Aunque la noticia aún no se había publicado, todos habían notado que algo andaba mal. Todos los horarios para salir de la ciudad fueron cancelados y los suministros ya estaban 3 días antes de que la marea zombie estallara. Un gran número de zombies se habían reunido a 100 kilómetros de la base. Se estimó que llegarían a las afueras de la base en 3 días. Me paré frente al detector y nerviosamente agarré la mano de Gavin. No te preocupes, Margot. El cielo nos dio la oportunidad de regresar solo para que podamos cambiar la tragedia de nuestra vida anterior. La calidez del cuerpo de Gavin seguía pasando a través de nuestras manos entrelazadas a mí. El corazón en mi pecho, que latía rápidamente debido al nerviosismo, también se calmó gradualmente. 2 días antes de que terminara la cuenta regresiva, los zombies se estaban acercando. La base emitió un anuncio y todos entraron en un estado de preparación para la guerra. El último día de la cuenta regresiva, todos los miembros estaban en su lugar. Al mismo tiempo que en la vida anterior, la marea zombie llegó a las afueras de la base. Gavin, yo y los miembros centrales del Instituto de Investigación fuimos colocados en el lugar más seguro de la base. Miramos nerviosamente los cientos de monitores frente a nosotros. Había muchos zombies, pero afortunadamente, habíamos preparado muchas cosas con antelación. Y Gavin también había desarrollado un nuevo tipo de reactivo contra los zombies. De acuerdo con los recuerdos de su vida anterior, ningún zombi se precipitó en la base. No hubo una infección a gran escala, y la trágica situación de la vida anterior no reapareció. Aquellas personas que siempre habían estado en la primera línea para protegernos, y nuestra patria cargaron hacia adelante como lo habían hecho en todas las batallas anteriores. La batalla acababa de comenzar. Pero la victoria ya había llegado. Después de confirmar la seguridad, Gavin y yo nos precipitamos directamente al lugar donde los heridos estaban siendo tratados. Aunque la batalla de defensa de ahora fue realmente excelente, todavía había personas que resultaron heridas e infectadas. Detuve casualmente a una enfermera y pregunté sobre la situación actual. Después de mirar a Gavin, nos cambiamos a trajes protectores y fuimos a la sala de tratamiento centralizado para los infectados. La mayoría de las personas aquí eran soldados de primera línea infectados con el virus zombie. Estaban cubiertos de sangre, pero no habían sido limpiados. Tal vez pensaron que era innecesario limpiar. Algunos de ellos todavía eran jóvenes. Había una calma hacia la muerte en sus rostros todavía inmaduros. Si no había manera de detener el proceso de infección, eventualmente se convertirían en zombies y luego serían utilizados para la investigación por el Instituto de Investigación. El sonido de la puerta mecánica abriéndose los hizo mirar hacia nosotros. Miré alrededor y hablé solemnemente. Todos somos los líderes del Laboratorio Central de Investigación. El Instituto de Investigación desarrolló el agente purificador de primera generación hace algún tiempo. Si están dispuestos, puedo arreglar para que se les inyecte inmediatamente. Los ojos originalmente tenues a nuestro alrededor se iluminaron uno por uno. Pero actualmente, el agente purificador no ha pasado la etapa de observación humana de la primera fase. No sabemos si será eficaz para ustedes. Es posible que incluso después de la inyección, todavía no sea capaz de detenerlos de mutar. Gavin se hizo cargo de mis palabras. Sus ojos llenos de disculpa. La gente alrededor se miró el uno al otro. Finalmente, un hombre de unos 30 años, probablemente su capitán, nos dijo: entonces solo inyéctenlo. Si tiene éxito, habremos salvado nuestras vidas. Si falla, solo proporcionaremos una muestra para el laboratorio de investigación. Sonrieron magnánimamente, sus ojos llenos de confianza en nosotros. Gavin y yo los saludamos y lentamente retrocedimos. Arreglamos para la inyección. Les dije a las personas que esperaban afuera por nosotros.
Esperaba que el cielo fuera misericordioso y les diera una oportunidad de una nueva vida. 8. El efecto del agente purificador superó nuestras expectativas. Habían pasado 12 horas y todas las reacciones originales de las personas infectadas habían desaparecido. Las muestras de sangre también mostraron que no había ningún problema. Esto significaba que en el futuro, cuando nos enfrentáramos al virus zombie, no tendríamos que ver impotentes cómo las vidas de nuestros compañeros desaparecían ante nuestros ojos. Por primera vez, los altos mandos aprobaron unas vacaciones de 2 días para nosotros. Finalmente pude volver y descansar con Gavin. Antes de que pudiéramos decir algunas palabras, recibí una llamada de comunicación de Eliza. Esta vez, la contesté. Hermana, hay muchos zombies afuera de la base. No sé a dónde ha huido Harrison, y estoy tan asustada. Tan pronto como la llamada se conectó, escuché la voz sollozante y aterrorizada de Eliza. La base Dragón solo está usando las vidas de las personas para la defensa. ¿No tienes un puesto alto en la base? ¿Puedes enviar a alguien para salvarnos? Eliza solo vendría a mí en momentos como este. Eliza, dije con calma, mi voz fría. Esta actitud hizo que Eliza, que solo estaba llorando al otro lado del teléfono, dejó de sollozar durante unos segundos. Parecía no entender por qué la trataría de esta manera. Cuando tú y Harrison dejaron la base, te dije que desde el momento en que dejaste la base, ya no eras mi hermana. Tu nombre ya había sido tachado de la lista de protección especial hace mucho tiempo. No desperdiciaré los recursos de la base por ti. Después de un momento de silencio, Eliza me gritó. Margot, ¿no eres mi hermana? Ahora que la vida de tu hermana está en peligro, ¿no deberías? Como hermana, levántate y protege a tu hermana. Suspire. Eliza, incluso si tenemos una relación de sangre, no estoy obligada a protegerte todo el tiempo. Eres una adulta y debes ser responsable de tus propias elecciones. Eliza conocía esta simple verdad muy bien. Pero todavía no se rindió y pensó que definitivamente la ayudaría. Después de todo, eso era lo que siempre había hecho antes. Desde que comenzó el apocalipsis, debido al último mensaje de texto que mi madre me envió antes de morir, siempre había arreglado todo para Eliza. Cuando estaba en la base, podía disfrutar de un trato más alto que el promedio sin tener que hacer ningún trabajo, incluso si era agraviada en la base. A veces, recibiría inmediatamente una disculpa después de disfrutarlo durante tanto tiempo. Pensó que todo esto se suponía que era suyo. Pero en el mundo apocalíptico, todo tenía un precio. Yo solía pagar el precio por ella. Ahora ya no quiero. Eliza solo puede pagar por sus propias elecciones. Margot, soy tu hermana, el único pariente que tienes en este mundo. No puedes simplemente abandonarme así. Eliza soltó un rugido casi loco. No pude evitar sostener el teléfono un poco más lejos. ¿Todavía recuerdas lo que mamá te dijo? Se supone que debes protegerme. Eliza mencionó a nuestra madre que murió al comienzo del apocalipsis de nuevo. Mis ojos se oscurecieron inmediatamente y me burlé. Eliza, ¿cómo te atreves a mencionar a mamá? ¿Has olvidado quién la mató? El grito de Eliza se detuvo repentinamente. Habló temblorosamente como si finalmente hubiera recordado el pecado que había cometido. No, no fui yo. No quise hacerlo. No, ¿cómo pudiste saberlo? Me Burrell. Eliza, la gente hace cosas en el cielo, observa. No hay pared que no deje pasar el viento. Cuando mi mamá tuvo el accidente, las cámaras de vigilancia de la ciudad no se habían roto completamente. La acción de Eliza de empujar a mi mamá frente a ella para bloquear el cuchillo fue captada por una cámara de vigilancia. Cuando la gente en la base me mostró el vídeo de vigilancia, estaba temblando por todas partes y apenas podía mantenerme en pie. Fue Gavin quien estaba de pie junto a mí quien me sostuvo. Pero aunque estaba tan enojada en ese momento, todavía elegí no decirle a Eliza la verdad. Después de todo, como dijo Eliza, ella era el único pariente que tenía en el mundo apocalíptico. Pero después de lo que sucedió en mi vida anterior, estaba completamente decepcionada de su afecto fraternal. Pensó en mí cuando abrió la puerta de la base en su vida anterior, cuando hizo cosas irracionales y me culpó por un hombre. Pensó en si estaba viva o muerta, ya que a Eliza no le importaba. ¿Por qué debería importarle?
No. No. Margot, hermana, sé que me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, sálvame. No quiero morir. No quiero morir. No quería escuchar más a Eliza. Así que, simplemente colgué el teléfono y lo puse en no molestar. Pero lo que no le diría era que incluso si no estaba dispuesta a ir y salvarla, la base todavía enviaría gente a limpiar a los zombis. Por un lado, era para proteger a nuestros conciudadanos. Después de todo, la población había disminuido bruscamente en los primeros días del apocalipsis, y deberíamos proteger a tantas personas como fuera posible. Por otro lado, era para prepararse para la futura reconstrucción. Durante este periodo, varias bases en todo el país compartieron sus resultados experimentales con la ayuda de todas las partes. El tiempo de investigación y desarrollo originalmente esperado se acortó enormemente. Cuando la vacuna de primera generación y el agente purificador de segunda generación fueron probados como correctos y después de 2 rondas de inoculación de la vacuna, los humanos tendrían que prepararse para abrir la puerta de la base y regresar a su tierra natal. Podría decirle a Eliza para que estuviera menos asustada, pero de repente me sentí un poco somnolienta, así que decidí no decir nada. 9. Todo se estaba desarrollando en una buena dirección. Buenas noticias seguían saliendo sobre la investigación y el desarrollo de la vacuna y el agente purificador. El personal enviado de la base también tenía el apoyo para ir a lugares más lejanos para llevar a cabo tareas. Con la ayuda de los recuerdos de su vida anterior, Gavin también proporcionó muchas sugerencias para el desarrollo de la base. Durante este periodo, la base también comenzó a incorporar y rectificar las fuerzas armadas privadas en varios lugares. Parte del trabajo de incorporación fue bien, pero algunos encontraron un poco de obstrucción antes de incorporar la base Dragón. Recibí una comunicación encriptada desde la primera línea. Hola, querida Margot. Lo siento por molestarte. Acabamos de recibir un mensaje de texto que decía que si pudiéramos hacer que vinieras, esa persona abriría la puerta de la base Dragón y nos dejaría entrar. Estaba de humor para cocinar para Gavin y estaba sosteniendo el teléfono con mi cabeza mientras escuchaba a la persona al otro lado. Capitán Eric, ¿cómo pudiste creer un mensaje de texto tan extraño? Esto no parece algo que harías. El capitán Eric se sorprendió, tosió unas cuantas veces y continuó. La razón principal es que esa persona nos envió una foto de ella y se parece un poco a tu hermana. Al escuchar esto, dejé la espátula y abrí la foto que acababa de ser enviada para echar un vistazo. Aunque había algunas cicatrices más en su cara y sus ojos se habían vuelto apagados y locos, todavía reconocí a la mujer en la foto. Era Eliza, sin duda. Capitán Eric. Ya he registrado el registro de defunción de mi hermana en el sistema hace mucho tiempo. La persona en esta foto se parece un poco a ella, pero no es mi hermana. Puedes seguir el procedimiento, dije. Después de intercambiar algunas palabras más amables con el capitán Eric, colgué el teléfono. Me di la vuelta y vi que Gavin estaba apoyado contra la puerta con los brazos cruzados y no sabía cuánto tiempo me había estado mirando. Me lavé las manos y caminé hacia él. Lo oíste todo. ¿No crees que soy despiadada? Gavin me abrazó y su frente tocó la mía. ¿Cómo podría pensar eso? En su vida anterior, ella te causó problemas a ti y a la mayoría de la gente en la base, también. Realmente no merece vivir. Lo que hiciste ya es muy amable. Si fuera yo, bueno, no quieres saber, dijo Gavin. Un rastro de oscuridad brilló en los ojos de Gavin. Y luego bajó la cabeza y me besó, haciendo que no pudiera ver nada. Con la situación mejorando, la base comenzó a repatriar a la gente por lotes a todas las partes del país después de todos estos años de dificultades. Finalmente estaba llegando a su fin. Gavin y yo fuimos a la parte superior del edificio más alto de la base, que no habíamos visitado durante mucho tiempo, y vimos a la gente de abajo empacando sus cosas con entusiasmo. También sabíamos que ya había signos de vida en lugares más distantes cuando era el momento para que Gavin y yo fuéramos repatriados. Había pasado exactamente 1 año desde que renacimos. En esta época el año pasado, no esperaba que pudiéramos regresar al lugar que habíamos dejado voluntariamente tan pronto. Sentados en el coche completamente armado en el camino de regreso, Gavin y yo imaginamos nuestra vida futura mientras mirábamos el paisaje largamente añorado fuera de la ventana. ¿Quién es? No te muevas. El coche en movimiento se detuvo repentinamente.
Gavin y yo seguimos el sonido y miramos. Resultó que una mujer cubierta de tierra y con un aspecto desaliñado había bloqueado el camino del convoy. Parte del convoy en el que estábamos estaba compuesto por los miembros centrales del Instituto de Investigación y la otra parte eran sus familiares. El nivel de alerta era naturalmente muy alto. En este momento, más de 10 armas estaban apuntando directamente a la mujer que bloqueaba el camino. La mujer parecía haber perdido la cabeza y no podía entender los regaños de la guardia en absoluto. Se arrastró por el suelo en pánico y siguió murmurando 2 palabras. Entrecerré los ojos y vagamente distinguí que debería ser hermana. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado tarde cuando Gavin vio claramente y quiso bloquear mi vista. Le sonreí con indiferencia, bajé la ventana y le dije a la guardia, probablemente solo sea una loca. No es nada serio. La guardia asintió y agitó su mano, y esas armas fueron guardadas. El último poco de perturbación en mi corazón también se disipó. Tuve un sueño. En el sueño, volví al día en que la base fue invadida por zombis. Eliza, como una tonta, abrió la puerta de la base. Los zombis inundaron la base como un torrente. Pasé de sentirme culpable y enojada al principio cuando supe que fue Eliza quien abrió la puerta a finalmente elegir fácilmente aceptar la realidad. Los sonidos de la alarma sonaron capa por capa, uno tras otro. Finalmente, todos se mezclaron, ruidosos y angustiantes. Era como un aviso de defunción emitido a todos nosotros. El área más importante en el círculo interior fue controlada por el programa, y una serie de sólidas barreras protectoras se levantaron. Los zombis estaban destinados a no causar ningún daño a esa área, y yo estaba en el borde del área experimental. El factor de seguridad aquí no era diferente al del área residencial exterior. Pero afortunadamente, todavía estaba dentro. Si él estaba allí, incluso si yo moría, el experimento todavía podía continuar. Retiré mi mirada del área central y caminé hacia el destino en mi corazón. Aquí está el texto traducido y parafraseado al español. En contra de la corriente de personas. Cuando el experimentador de paso vio que era yo, me agarró de la manga y me dijo que me escondiera rápidamente. Querida Margot, escóndete rápido. Si te ocurre algo, la pérdida para la base será enorme. Retiré la mano y me encogí de hombros con calma. No sirve de nada. No ignoras lo sensibles que son esos zombis a las personas vivas. Quizás esto era un castigo. Me di la vuelta y entré en un laboratorio, planeando encontrar algo para acabar con mi propia vida antes de que lo hicieran los zombis. No quería ser infectada y mutada. De lo contrario, ¿no estaría él extremadamente triste cuando lo viera? Afortunadamente, aquí había muestras archivadas. Saqué el reactivo del congelador, quité la tapa de la jeringa y la clavé directamente en mi cuerpo. Aunque era solo un producto experimental de primera generación, el efecto seguía siendo notable. Después de solo más de 10 minutos, sentí como si todo mi cuerpo estuviera congelado y no pudiera moverme. Mis pensamientos también se volvieron pesados y cada respiración que exhalaba llevaba un escalofrío. Mi visión se volvía cada vez más borrosa. Bien, pensé finalmente. Parecía que él tampoco se sentiría mucho mejor. Mi conciencia regresó a la claridad. Sentí las manos alrededor de mi cintura y gruñí 2 veces por insatisfacción. La persona detrás de mí no quería complacer mis deseos y me abrazó aún más fuerte. ¿Qué pasa? Me eché hacia atrás y toqué la cabeza detrás de mí. ¿Tuviste una pesadilla? Gavin no me respondió y hundió la cabeza aún más. Tenía la respuesta en mi corazón y tomé la iniciativa de darme la vuelta y acercarme. Aunque Gavin siempre se había mostrado reacio a contarme lo que sucedió después de mi muerte, podía adivinarlo más o menos. Conocía el miedo en su corazón. Habían quedado demasiados remordimientos en la vida anterior. Afortunadamente, todo era perfecto ahora. También podía despertarme en una mañana así y acurrucarme cómodamente en sus brazos. El camino por delante era largo. Podríamos caminar juntos a partir de ahora. Historia extra. Estaba haciendo un experimento cuando los zombis invadieron la base. No supe lo que había sucedido hasta que salí del laboratorio. El área central también estaba completamente bloqueada. Nadie podía salir y los zombis tampoco podían entrar.
Me quedé allí aturdido en el acto. Margot todavía estaba afuera. Me volví loco buscando al responsable y le rogué que abriera la puerta para poder salir y encontrar a Margot, pero él solo me miró con tristeza. Ambos sabíamos que esto era imposible. Finalmente, suspiró y me dijo: Gavin, sé que estás triste, pero no creo que Margot quiera que el progreso del experimento se retrase por tu partida. Me dio una palmada en el hombro. ¿Aún recuerdas cuál era el mayor deseo de Margot? Lo recordé. Por supuesto que lo recordé. Me levanté rígidamente, regresé a donde debía estar e hice lo que debía hacer. Al mismo tiempo, recé en mi corazón. Fue 7 días después cuando los zombis se fueron y se reabrió el área central. Afuera era un desastre. La sangre fluía como un río. Vi muchos cuerpos con batas blancas en el camino. Encontré a la persona que había estado anhelando en ese laboratorio. No fue atacada por los zombis. Estaba cerrando los ojos en silencio y apoyada contra el banco del laboratorio. Era como si estuviera dormida. La levanté suavemente. Margot, estoy aquí para llevarte a casa. Lo siento. Es mi culpa que llegue tarde. Margot no sonrió y me consoló como de costumbre ni me dio un abrazo. Su mano colgaba débilmente y su cuerpo estaba tan frío que se formó escarcha en la superficie de su piel. La habitación familiar, la escena familiar, la conversación familiar. Solo pienso que estaba dormida. Manejé las cosas posteriores con calma. Busqué por toda la base y finalmente encontré a Eliza, que todavía estaba viva. ¡Qué ridículo! Ella estaba viva, pero mi Margot estaba muerta. Eliza no terminó bien. Esto era lo que se merecía. Y yo, con la determinación de Margot, regresé al laboratorio y estudié desesperadamente las cosas correspondientes. Con los esfuerzos conjuntos de innumerables personas, el apocalipsis terminó. Y debido al exceso de trabajo, también cerré los ojos. Un día, cuando volví a abrir los ojos, regresé al día del 27 cumpleaños de Margot. En el momento en que la vi, supe que mi Margot había regresado. Asterisco paráfrasis asterisco asterisco. Contra la multitud. Al reconocerme un científico que pasaba, me instó a esconderme de inmediato, tomándome del brazo. Margot, por favor, escóndete. Tu pérdida sería devastadora para la base. Retiré mi brazo, restándole importancia. Es inútil. Sabes lo sensibles que son los zombis a los vivos. Tal vez sea mi castigo. Me refugié en un laboratorio, buscando cómo quitarme la vida antes de que los zombis me alcanzaran. La idea de mutarme era insoportable. ¿Cómo se sentiría al verme así? Encontré muestras archivadas, saqué un reactivo del congelador, lo inyecté en mi cuerpo. Era un prototipo, pero efectivo. En 10 minutos, mi cuerpo se paralizó, mis pensamientos se espesaron, mi aliento se enfrió. La vista se nublaba. Bien, pensé. Al menos él tampoco estará bien. La conciencia retornó. Sentí sus brazos apretándome la cintura y gruñí suavemente. Él ignoró mi protesta y me abrazó más fuerte. ¿Qué sucede? Toqué su cabeza en mi espalda. Pesadillas. No respondió, solo se aferró más. Supe la respuesta y me giré para abrazarlo. Aunque Gavin evitaba hablar de mi muerte, intuía su dolor. La vida anterior dejó demasiados lamentos. Afortunadamente, ahora todo era perfecto. Despertar así, en sus brazos, era un regalo. El futuro era nuestro. Historia adicional. La invasión zombie me encontró experimentando. Al salir del laboratorio, la base era un caos, el área central bloqueada. Nadie podía entrar ni salir. Me quedé paralizado. Margot estaba afuera. Desesperado, supliqué al responsable que abriera las puertas, pero solo recibí una mirada triste. Ambos sabíamos que era imposible. Gavin, sé que sufres, pero Margot no querría que tu partida retrasara nuestros avances. Me palmeó el hombro. ¿Recuerda su mayor deseo? Por supuesto que lo recordaba. Volví a mi puesto, cumpliendo con mi deber, rezando en silencio. 7 días después, cuando los zombis se retiraron, el área central se abrió. La devastación era total, ríos de sangre.
Vi muchos cuerpos con batas blancas. La encontré en un laboratorio, intacta. Dormía plácidamente, apoyada en una mesa. La levanté con cuidado. Margot, te llevo a casa. Perdón por tardar. No hubo sonrisa, ni consuelo, ni abrazo. Su mano colgaba inerte, su cuerpo helado. En nuestra habitación, todo era familiar. Actué con calma, buscando a supervivientes. Encontré a Eliza. Ironía. Ella vivía, Margot no. Eliza pagó por sus actos. Yo, con la determinación de Margot, volví al laboratorio. El apocalipsis terminó gracias a muchos. El agotamiento me venció. Un día, desperté en el cumpleaños número 27 de Margot. Al verla, supe que mi Margot había regresado.